Muy buenas, hoy vamos a viajar a los 80 para sumergirnos en la historia de un álbum que es, sencillamente, pura magia. Hablamos, como no, de New Gold Dream de Simple Minds, un disco que, literalmente, lo cambió todo para ellos. Venga, vamos a meternos de lleno en esta increíble historia. Pero ojo, antes de empezar, una cosa muy importante. Quiero dar las gracias, y de corazón, al blog La Playlist del Yello, porque esta historia tan bien contada y este análisis tan apasionado es obra suya. Un currazo increíble, de verdad. Y para que se vea la dimensión de lo que hablamos, esto no lo digo yo. Lo dijo el mismísimo Jim Kerr, el cantante y líder de Simple Minds. Cuando el propio autor define así su obra, bueno, sobran las palabras, ¿no? Esto no es un disco más. Y es que Santo Grial suena potente, ¿verdad? Pues es la definición perfecta. New Gold Dream fue un punto de inflexión total. Fue ese momento mágico, casi un milagro, en el que todos los planetas se alinean y las piezas encajan para crear algo definitorio, algo único. Aquí está la clave de todo, la magia del asunto. Lo que consiguieron fue coger toda su vena experimental, su ambición artística, y fusionarla con una sensibilidad pop que podía llegar a todo el mundo. Y lo más difícil, lo hicieron sin perder ni un gramo de su esencia. Una fórmula que, créanme, muy pocos consiguen. Pero, claro, toda buena historia necesita su dosis de drama, y para entender por qué este sueño dorado fue tan especial, tenemos que rebobinar un poco, porque justo antes de tocar el cielo, la banda estaba viviendo una auténtica pesadilla al borde mismo del precipicio. La cosa estaba realmente mal. Imaginen la situación. La crítica musical te adora, dicen que eres lo más innovador del momento, pero en el banco tienes un agujero de 140.000 libras de la época. Una auténtica barbaridad. Estaban, con el agua al cuello. Y no es que no trabajaran, ¿eh? Miren esta lista. No paraban de sacar discos uno detrás de otro, la creatividad les salía por las orejas, pero el éxito comercial, el que de verdad paga las facturas, se les escapaba una y otra vez. Entonces, la pregunta del millón era: ¿qué haces? ¿Cómo sales de un pozo así? Cuando parece que todo está perdido, ¿de dónde sacas la fuerza para darle la vuelta a la tortilla? Pues a veces la respuesta está donde menos te lo esperas. En su caso, literalmente, al otro lado del mundo. Se fueron de gira a Australia y allí, ¡boom!, algo hizo clic. Vieron que su música conectaba con miles de personas, llenaban recintos y empezaron a creérselo. Empezaron a pensar, oye, que igual esto de ser estrellas del pop sí que va con nosotros. Y de toda esa inyección de optimismo, de esa buena vibra australiana, nació una canción. Y menudo título, Promised You a Miracle. Te prometí un milagro. No podía ser más premonitorio, porque fue justo eso, el milagro que necesitaban. Reventó las listas del Reino Unido y por fin pudieron respirar. Y ahora sí, con un éxito en el bolsillo y la moral por las nubes, la banda se metió en el estudio. Estaban listos para fabricar su sueño dorado. Y lo que pasó entre esas cuatro paredes, bueno, es material de leyenda. Un estado de gracia casi irreal, según ellos mismos. Es que se juntó todo, ¿saben? Fue la tormenta perfecta. La energía de Australia, por un lado. Por otro, la visión de un productor jovencísimo, Peter Walsh, con solo 19 años. Un chaval que supo exactamente qué sonido necesitaban. Y por si fuera poco, se pasa por el estudio el mismísimo Herbie Hancock para meter unos teclados. Casi nada. Esta frase de Jim Kerr lo clava. Describe ese momento como estar enamorado de lo que hacían. Uno de esos periodos de gracia en los que todo fluye, sin discusiones, sin dudas, solo la alegría de crear. Esos momentos son rarísimos, y a ellos les tocó en mitad de una grabación. Con ese estado de ánimo, la inspiración les llegaba de todas partes. Eran como esponjas. Absorbían el cine alemán de Herzog, la literatura de Salman Rushdie, la elegancia de Roxy Music, la electrónica de Kraftwerk y hasta la simbología de las antiguas cruces celtas de su Escocia natal. Una coctelera de influencias brutal. Y claro, cuando metes todo eso en la batidora, ¿qué sale? Pues un sonido completamente nuevo. La mejor forma de describirlo es que su música pasó, de repente, del blanco y negro a un technicolor deslumbrante. El salto es abismal. Venían de un post-punk muy denso, a veces oscuro, casi claustrofóbico. Y de golpe, luz. Un pop atmosférico, brillante, optimista, lleno de espacio. Es como si de repente hubieran abierto las ventanas de par en par en un día de primavera. Y aquí hay que detenerse, porque hay que hablar de los arquitectos de este sonido. La guitarra de Charlie Burchill no hace riffs, pinta paisajes sonoros, te envuelve.
Los teclados de Mick McNeil son el alma del disco, son el color, las capas de sonido brillante que lo llenan todo. Y luego está el bajo de Derek Forbes. Madre mía, el bajo. Hay que escucharlo con atención porque no acompaña, canta. Es casi una segunda voz. Un trabajo de equipo impecable. Total, que el álbum sale a la venta y lo peta. Los catapulta directamente al estrellato. Pero el verdadero legado de New Gold Dream es mucho más complejo. No es solo un disco de éxito, es un punto de inflexión con un significado muy especial. Para empezar, hablemos de cifras. Número 3 en las listas del Reino Unido. Ahí es nada. Esto los consolidó como una de las bandas más grandes del momento. El milagro que se habían prometido estaba cumplido. Y su influencia fue gigantesca. Grupos como sus rivales de la época, U2, tomaron muy buena nota. De hecho, el propio Bono ha llegado a decir que si tuviera que llevarse un solo disco a una isla desierta, sería New Gold Dream. Cuando Bono dice algo así, es que el disco es historia de la música. Pero aquí viene el gran debate, la parte más fascinante de su legado. La pregunta que se hacen muchos es, ¿fue este disco la cima artística de Simple Minds? ¿El punto más alto justo antes de que todo se transformara para siempre? Y para una gran parte de sus seguidores la respuesta es un sí rotundo. Lo ven como el momento de equilibrio perfecto. Justo después llegó el éxito global, el rock de estadio, los himnos para multitudes, que es genial, ojo. Pero muchos sienten que en ese camino se perdió la sutileza, la magia que hace tan especial a este álbum. Fue el fin de una era y el comienzo de otra muy distinta. Y con esa reflexión terminamos este viaje. Una vez más, mil gracias al blog La Playlist del Yoyo por documentar esta historia de una forma tan brillante. Si este recorrido musical ha gustado de verdad, no dejen de visitar su web porque está llena de joyas como esta. Y me despido lanzando una última pregunta para darle vueltas. ¿Es inevitable que el éxito masivo, el convertirse en una banda de estadios, transforme el alma artística de un grupo? Ahí queda eso. ¡Hasta la próxima!